Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tu Maestro Electricista. En esta ocasión vamos a continuar con nuestra serie de videos acerca de las tuberías que nosotros los electricistas usamos más en nuestros trabajos. En esta ocasión vamos a tocar un artículo muy interesante, es el artículo 352 de nuestro Código Nacional de Instalaciones Eléctricas. En este artículo vamos a hablar exclusivamente del conduit rígido de cloruro de polivinilo. Normalmente ustedes conocen a este tipo de tuberías como el PVC, en inglés PVC. Aquí en la ilustración les muestro algunos de los productos que utilizamos cuando corremos este tipo de tuberías. Estamos hablando de los conectores, como ven aquí en el cursor, los conectores, los couplings y las cajas, ¿verdad? También esta herramienta, esta caja verde que ven ustedes aquí, es lo que se utiliza para hacer los dobleces en nuestra tubería. Es una caja de calor, una heat box, y aquí es donde nosotros efectuamos nuestros dobleces. Es muy importante y también es muy fácil de utilizar. En otra ocasión les voy a mostrar cómo se hacen los dobleces. Simplemente se introduce el tubo aquí dentro de la caja, se calienta y cuando el tubo adquiere cierta temperatura, es muy fácil de maniobrar y de hacer el doblez. Se deja enfriar y después se instala la tubería, ¿verdad? Entonces, esto viene en un próximo video. Miren, en sus generalidades, alcance. Este artículo trata del uso, la instalación y las especificaciones de construcción para el conduit rígido de cloruro de polivinilo, el PVC, y los accesorios asociados. Los accesorios son, como les dije, todos estos aditamentos que están aquí. Conectores, couplings, cajas, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo esto lo vamos a discutir en este artículo, el artículo 352 en sus diferentes secciones. ¿Cuál es la definición de el PVC, de este tipo de tuberías? El conduit rígido de cloruro de polivinilo, PVC, es un conduit rígido no metálico, es muy importante, no metálico, de sección transversal circular con couplings, conectores y accesorios asociados o integrales para la instalación de conductores y cables eléctricos. Tiene que estar listado, por supuesto, como todos los materiales que nosotros usamos, debe estar listado. Les quiero comentar que para mí, este es uno de mis materiales favoritos. ¿Por qué? Lo uso básicamente en instalaciones subterráneas, bajo edificios, por ejemplo, también para instalaciones residenciales y ofrece muchas ventajas. Es económico, es fácil de trabajar y nos da una facilidad muy grande al momento de instalar nuestros conductores eléctricos. Entonces, yo se los recomiendo. También, para que ustedes sepan, en lugares que sean muy fríos, en donde haya frío extremo, puede hacer que este tipo de tuberías no metálicas se vuelve quebradiza y por lo tanto es más susceptible al daño por contacto físico. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener cuidado con las temperaturas nada más, con la temperatura ambiente o las temperaturas en donde esté instalado este tipo de tuberías. Sería básicamente una de las pocas limitaciones que tiene este tipo de tubo, ¿ok? Si hace mucho frío se vuelve quebradizo y también si es un lugar muy caliente, por ejemplo en hornos, bueno, ahí no lo vamos a utilizar, ¿verdad? Se utiliza otro tipo de tubo. Entonces, sí tenemos que tener esto en consideración. Y aquí vamos a revisar esas situaciones. Sección 352.10, usos permitidos.
Se permite instalar oculto en paredes, pisos y cielos rasos. También bajo influencias corrosivas. Simplemente que tenemos que tomar esto con cierta precaución. Se permitirá el conduit de PVC en lugares sometidos a influencias corrosivas fuertes, tales como se estipula en la sección 300.6 y cuando esté sometido a sustancias químicas para los cuales los materiales estén aprobados. Entonces, siempre que ustedes instalen este tipo de tuberías en lugares con ambientes corrosivos, es permitido, pero hay que tener ciertos cuidados, como en todo, ¿verdad? En paredes huecas se permitirá el conduit de PVC en relleno de block. Para lugares mojados, esto para mí es lo más importante del uso de este material. Se permitirá el conduit de PVC en plantas de procesamiento de productos lácteos, lavanderías, fábricas de conservas u otros lugares mojados. Y en lugares en los cuales se laven con frecuencia las paredes, todo el sistema de conduit, incluyendo las cajas y los accesorios usados en él, se deben instalar y equipar de modo que prevenga que el agua entre en la tubería. Entonces tenemos que estar seguros de que los accesorios que usamos, si son lugares mojados, sean herméticos. Todos los soportes, pernos, abrazaderas, tornillos, etcétera, deberán ser de materiales resistentes a la corrosión o deben estar protegidos por materiales resistentes a la corrosión. Inciso E. Lugares secos y húmedos. Se permitirá el conduit de PVC en lugares secos y húmedos, no prohibidos por la sección 352.12. Expuesto. Se permitirá el conduit de PVC para instalaciones expuestas. El conduit de PVC usado expuesto en áreas de daño físico debe estar marcado para este uso. En este inciso, el inciso F, también tenemos que tener ciertas precauciones. ¿Por qué? Porque cuando está instalado expuesto, si hace como lo mencioné anteriormente, mucho frío o mucho calor, ustedes podrán ver que se deforma la instalación de la tubería. Entonces, tenemos que hacerlo bajo ciertos cuidados. Instalaciones subterráneas. Este es el uso más apropiado para este tipo de tuberías, en mi opinión. Se permitirá el PVC homogéneo y no homogéneo para enterramiento directo y uso subterráneo enterrado en concreto. Inciso H, soporte de los cuerpos conduit, de los conduits. Se permitirá el conduit de PVC para sostener todos estos conduits no metálicos, no mayores que el tamaño comercial más grande de la canalización en la que esté instalado. Estos cuerpos o estos conduits no deben sostener luminarias u otros equipos y no deben contener dispositivos diferentes de los de empalme, tal como se permite en las secciones 110.14b y 314.16c2. Ahora, esto es muy importante también. El conduit de PVC no se debe usar en las condiciones que se especifican en la sección 352.12 de la A a la F. Entonces vamos a leer estos incisos para ver dónde no podemos instalarlo o dónde tenemos que tener cuidados especiales al momento de instalarlo. Inciso A. Lugares clasificados como peligrosos. En cualquier lugar clasificado como peligroso, excepto como se permite en otros artículos en este código. Por ejemplo, para las gasolineras, ¿verdad? Hay ciertos cuidados que tenemos que tener en una gasolinera y tal vez ahí no se permita instalar este tipo de tuberías. Depende de algunos factores. Vamos a platicar de esto más adelante. Soporte de luminarias. Para el soporte de luminarias y otros equipos no descritos en la sección 352.10H. Daño físico. Cuando esté sometido al daño físico, a menos que esté identificado para este uso.
Ahorita vamos a platicar un poquito acerca de esto también. Temperatura del medio ambiente. Ya lo habíamos mencionado, cuando está sometido a temperaturas del medio ambiente que superen los 50 grados centígrados, a menos que estén listados de otro modo. Entonces, también es muy importante que tengamos cuidado con la temperatura del medio ambiente en el lugar donde queramos instalar este tipo de tuberías. Límites de la temperatura del aislamiento. Para conductores o cables que funcionan a una temperatura superior a la temperatura nominal de funcionamiento del conduit de PVC listado, tenemos que asegurarnos que la temperatura a la cual nuestros cables van a funcionar no sea mayor que la temperatura de 50 grados centígrados que habíamos mencionado anteriormente. Excepción. Se permitirá instalar conductores o cables en el conduit de PVC con temperatura nominal superior a la temperatura nominal listada del conduit tipo PVC, siempre y cuando los conductores no funcionen a una temperatura superior a la temperatura nominal listada del conduit de PVC. Es lo que les estaba comentando. Teatros y lugares similares. En teatros y lugares similares, excepto como se indica en las secciones 518.4 y 520.5. Entonces, si ustedes están trabajando en algún teatro, haciendo alguna instalación eléctrica, tienen que cuidar la instalación del PVC. Normalmente no está permitido. En lo que se refiere al tamaño, el tamaño mínimo de este tipo de tuberías es el de media, es lo que van a encontrar ustedes en las tiendas, y el tamaño máximo es de 6 pulgadas. Número de conductores. El número de conductores no debe excedir al porcentaje permitido en la tabla 1 del capítulo 9. Esta tabla básicamente nos da los siguientes datos. 40% para más de dos conductores, tres o más, 31% para dos conductores y 53% para un conductor. Son los factores de llenado de nuestras tuberías de PVC o del número de conductores en nuestras tuberías de PVC. Vamos a trabajar con las tablas en un futuro y vamos a explicar estas situaciones para que quede perfectamente entendido. Ahora, ¿cómo hacemos los dobleces en nuestras tuberías? Como lo mencionamos al principio, usamos nuestra caja que proporciona calor, se calienta la tubería y se hacen los dobleces. Ahora, las curvas deben estar hechas de manera que no se dañe el radio de la tubería, ¿verdad? Y este radio de la tubería no debe ser inferior a lo que se muestra en la tabla 2 del capítulo 9. También en lo que se refiere a los dobleces, no debe de haber más de 360 grados en total dentro de dos terminaciones. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, desde un gabinete hasta una caja, en una corrida, no debe haber más de 4 dobleces de 90 grados. Puede haber menos, pero no más. También en lo que se refiere al recortado de los filos, siempre cuando cortamos este tipo de tuberías nos quedan algunos residuos cortantes que pueden afectar nuestro cableado. Tenemos que quitarlo. Es muy fácil de quitarlo con una navaja o hay herramientas especiales para esto. Entonces tenemos que quitar estas rebabas o estos desechos debidos al corte de la tubería para que no nos pueda dañar nuestros cables. Sujeción y soporte. Tal vez de las secciones más importantes en todos este tipo de artículos, ¿verdad? En lo que se refiere a las tuberías. El conduit de PVC se debe instalar como un sistema completo según la sección 300.18 y se debe fijar de modo que se permita el movimiento debido a la expansión o a las contracciones térmicas.
El conduit de PVC se debe fijar firmemente y soportar de acuerdo con las secciones 352.30A y B. O se permitirá que no tenga soporte de acuerdo con la sección 352.30C. Sujetado y asegurado. El conduit de PVC se debe sujetar y asegurar a una distancia no mayor a 3 pies de cada caja o salida. Esto es muy importante. Ya lo hemos mencionado en los otros tipos de tuberías rígidas, al menos, no flexibles. Quiero hacer esta aclaración, ¿ok? En tuberías rígidas, ya sean metálicas o no metálicas, lo primero que tenemos que recordar es que después de cada caja son 3 pies. Y en este caso particular para el PVC será también a cada 3 pies después eh, de cada, de cada abrazadera. ¿Okay? Es un poquito diferente a lo que nosotros encontramos en el tubo metálico de pared gruesa o el EMT, en donde lo hacemos a no más de 10 pies. En este caso, son 3 pies de la caja y también 3 pies entre cada intervalo entre abrazadera y abrazadera. Espero haberme explicado. Canalizaciones sin soporte. Cuando no se encuentran discos removibles con exceso de diámetro concéntrico o excéntrico, se permitirá que el conduit de PVC no tenga soporte si la canalización no tiene más de 18 pulgadas. Entonces, para tramos no mayores de 18 pulgadas, podemos dejarlo sin soporte o sin abrazaderas y permanece en longitudes continuas sin acoples. Tales canalizaciones deberán terminar en una caja de salida, caja de empalme, caja de dispositivos, gabinete u otra terminación en cada extremo de la canalización. Miren, aquí también quiero hacer una aclaración. Ya ves que mencionamos que eran 3 pies entre soportes, ¿verdad? Pero cuando incrementamos el diámetro de nuestro tubo para tuberías de 1 1/4 a 2 serán 5 pies. Tenemos que conservar la distancia de 3 pies entre cajas, pero después entre soporte y soporte, entre abrazadera y abrazadera, en estos intervalos, serán 5 pies. Para las tuberías de 2,5 pulgadas a 3 serán 6 pies, de 3,5 a 5 serán 7 pies y para las tuberías de 6 pulgadas serán 8 pies. Entonces, recuerden, la medida base son los 3 pies para todo tipo de tuberías, desde las cajas o terminaciones, al empezar. Y después, dependiendo del diámetro de la tubería, vamos a seguir con 3 pies, 5 pies, 6 pies, 7 pies u 8 pies. ¿Ok? Normalmente, la tubería con la que nosotros trabajamos, la más usada, es de media a 1 pulgada. Entonces ahí todas las abrazaderas, todos los soportes deberán de ser a 3 pies entre sí y con respecto a las cajas o gabinetes. Espero haberme explicado también en esta situación. Como les mencioné, es un poquito diferente a lo que encontramos a la tubería EMT o la tubería metálica de pared gruesa. Accesorios de expansión. Debido a la situación que les mencionaba, de que este tipo de tuberías es afectada por la temperatura, utilizamos este tipo de acoplamiento. Se deben suministrar accesorios de expansión para el conduit de PVC para compensar la expansión y la contracción térmica donde haya cambio de longitud. Entonces, después de cierto número de tubos, tenemos que instalar un accesorio como este para facilitar la contracción y la expansión de nuestra tubería. Es muy importante. Por eso muchas veces ustedes ven este tipo de tuberías de PVC
eh, con muchas curvas, no instalados de una manera recta. Lo veo mucho en las instalaciones de bajo voltaje para cámaras o circuitos cerrados de televisión, en donde no se instala este aditamento, ¿ok? Este accesorio. Es muy importante para que tengamos instalaciones bien hechas. Aquí nosotros le conocemos como sagging, cuando la tubería va haciendo curvas, entonces tenemos que evitarlo. Muy bien, cuando un conduit entre en una caja, accesorio u otro envolvente, se debe instalar un adaptador que proteja el cable de la abrasión, a menos que el diseño de la caja, accesorio o envolvente ofrezca una protección equivalente. Para eso son los conectores o también algo que nosotros conocemos aquí como conector de campana o bell connector, ¿ok? Uniones. Todas las uniones entre los tramos del conduit y entre el conduit y los couplings, accesorios y cajas se deben de hacer con un método aprobado. Empalmes y derivaciones. Los empalmes y derivaciones deben hacerse de acuerdo con la sección 300.15. No es permitido hacer empalmes dentro de las tuberías, tenemos que hacerlo dentro de los gabinetes, cajas, etcétera. En lo que se refiere a la puesta a tierra, esto es muy importante. En otros tipos de tuberías podemos usarlos como conductor a tierra. En este caso, no es permitido. Tenemos que instalar nuestro conductor de puesta a tierra para nuestros equipos. Siempre. ¿Ok? Esa es mi recomendación. Entonces, ¿por qué? Porque este es un conduit no metálico. Entonces, aquí sí tenemos que instalar nuestro conductor de puesta a tierra para nuestros equipos, sí o sí. Especificaciones de construcción. El conduit de PVC debe estar fabricado con cloruro de polivinilo, PVC rígido, no plastificado. El conduit de PVC y los accesorios deben estar compuestos por material no metálico adecuado, resistente a la humedad y a las atmósferas químicas. Para uso sobre el suelo también debe ser resistente a la llama, al impacto y a la compresión, resistente a la distorsión por calor en condiciones que probablemente se encuentren en servicio y resistente a los efectos de la baja temperatura y de la luz solar. Para uso subterráneo, el material debe tener resistencia aceptable a la humedad y a los agentes corrosivos y debe tener resistencia suficiente para soportar el abuso, por ejemplo, por impacto y compresión durante su manipulación e instalación. Cuando está previsto para enterramiento directo sin recubrimiento de concreto, el material también debe de resistir la carga permanente que probablemente se encuentre después de la instalación. Cada tramo de conduit de PVC se debe marcar de manera clara y duradera, por lo menos cada 3 metros, cada 10 pies, tal como se exige en la primera frase de la sección 110.21. En conduit reconocido para su uso sobre el suelo, estas marcas deben de ser permanentes. En conduit limitado para uso subterráneo, exclusivamente, estas marcas deben tener duración suficiente para permanecer legibles hasta que se instale el material. Se permitirá que el conduit tenga marcas superficiales para indicar características especiales de este material. Con esto terminamos esta sesión del artículo 352. También les quiero mencionar que hay diferentes tipos de conduit, tipo PVC. Por ejemplo, si queremos algo más durable, más resistente, el conduit PVC cédula 40 es un poco más delgado que el conduit de PVC cédula 80. Entonces, una vez que empecemos a estudiar más estos materiales, nos vamos a adentrar en las diferentes opciones que tenemos al momento de hacer nuestras instalaciones eléctricas. Quise, de cualquier modo, mencionarles esta situación en caso de que ustedes se vean en la necesidad de utilizar
PVC un poco más resistente, recuerden, son dos tipos, dos grosores diferentes, el Schedule 40 o cédula 40 y también cédula 80, que es más resistente, más grueso. Con esto damos por terminada esta clase y los espero en el siguiente video.